Buenos días amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa Deberes y Derechos. Esta mañana vamos a hablar sobre las penas de muerte y pena de prisión, reinserción. Y para ello he invitado a una colega, amiga, una catedrática de la Universidad de Cádiz, que aprovechando su estancia en la UCA, impartiendo la clase de Derecho Penitenciario en la Maestría de Derecho Penal Constitucional, ha hecho un espacio para estar con nosotros para hablar de estos temas que son pues unos temas muy importantes que a la población le interesa saber si es factible la imposición de la pena de muerte. Bueno, en nuestro país, y analizar un poco el significado de la pena de muerte, la eficacia o la supuesta eficacia que produciría, y vamos a hablar también sobre la reinserción de los delincuentes, si esto es factible, si es una utopía, como dicen algunos autores, o si es factible reinsertar a la sociedad a quienes han cometido graves atentados en contra suya. María Acale, como digo, es catedrática de la Universidad de Cádiz, es también defensora universitaria, es una especialista en estos temas de derecho penal, derecho penitenciario, ha escrito creo que más de 7 libros, tiene cerca de 40 artículos publicados en revistas especializadas, es una profesora que viene mucho por estos lados del mundo, por América, ha visitado muchos países aquí en Latinoamérica impartiendo la cátedra de Derecho Penal y Derecho Penitenciario. Tiene algún tiempo, 5 años de estar viniendo aquí a El Salvador y por lo tanto conoce un poco a nuestra gente, la idiosincrasia, las costumbres y también las leyes. Ha conocido de cerca el funcionamiento del sistema penitenciario en nuestro país y por lo tanto lo que quiero recalcar es que vamos a conversar esta mañana con un especialista en estos temas. Muchas gracias, María. Además, no es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad? Muchas gracias y bienvenida a este programa. Gracias, buenos días. No es la primera vez que vengo ni a El Salvador ni a este programa de radio al que, bueno, con tanto interés vienes manteniendo, ¿no? Desde hace unos años para acá. Creo que es una suerte para la población salvadoreña poder contar con un programa de radio en el que se analizan, ciertamente a una hora muy temprana, cuestiones actuales, ¿no? A cuestiones de mucho interés y mucha relevancia para la sociedad, cuestiones desde un punto de vista más jurídico, más técnico, pero que necesita muchas veces ser llevado, ¿no?, a la opinión pública en unos términos no jurídicos y más comprensibles, ¿no?, que creo que puede ser el espacio que está cubriendo este programa. Bueno, para aprovechar más el tiempo, queremos quizás introducir el tema para que hagas tú, María, un análisis, digamos, de la historia de la pena de muerte, cuál es la eficacia que produjo, por qué se ha abandonado en casi todos los países y por qué existen compromisos de no revertir esa decisión de abandonar la pena de muerte. Si podrías hablar tu concepción acerca de esta pena. Bueno, termino con la conclusión, empiezo con la conclusión y ahora la desarrollo, ¿no? La pena de muerte es una pena inhumana, degradante y va en contra de la dignidad de la persona. Esa es mi conclusión. Si me retrotraigo en el tiempo, como me has pedido, a la historia de la pena de muerte, la historia del derecho penal nos pone de manifiesto que a esta pena se ha recurrido en los momentos más antiguos en el tiempo, porque es la pena capital, es la pena máxima, la primera pena, es la primera pena en el sentido de que las sociedades cuando necesitaron sancionar a uno de sus miembros por la comisión de un hecho constitutivo de delito, visibilizaban la vida como el bien jurídico más importante del que es portador una persona y por tanto las leyes penales atentaban contra la vida, ¿no?
La pena de muerte ha ido apareciendo, fluctuando, ¿no?, a lo largo de la historia, por lo que toca al Código Penal español, que tanta incidencia afortunada o lamentablemente ha tenido en tantos códigos penales latinoamericanos. Ya estaba presente en el primero de nuestros códigos penal, en el Código Penal de 1822. Siempre ha estado regulada en los textos punitivos como un espectáculo, ¿no?, porque la pena de muerte tiene una peripecia ejecutiva, ¿no?, que llevaba aparejado que nuestras leyes penales se hayan tenido que parar a analizar la forma de ejecución por garrote, ¿no?, en España, que ha sido la forma más tradicional de ejecución. Ha habido momentos históricos en los que se nos ha señalado pues que el sentenciado a muerte pasará la última noche en capilla, será conducido al patíbulo en procesión, con un banner, diríamos en la actualidad, ¿verdad?, anunciando en el pecho y por la espalda el delito cometido, que sería ajusticiado, por supuesto, con publicidad, porque la ejecución de la pena de muerte siempre ha ido asociada a la idea de causar un efecto sobre el resto, no solamente sobre el condenado, sino sobre el resto de la población, que visibiliza lo que le ocurre a un sujeto que es capaz de cometer un hecho constitutivo de delito de tal tamaño, ¿no?, asociada fundamentalmente a los delitos más graves. Pues desde ese Código Penal de 1822, curiosamente, la pena de muerte se elimina en el ordenamiento jurídico español en la Segunda República, en 1932, aunque en los momentos iniciales de la Guerra Civil Española vuelve a reincorporarse para los delitos de terrorismo y bandolerismo, ¿no? Bueno, pues me parece interesante resaltar en esa brevísima evolución histórica que estamos haciendo sobre la pena de muerte, me parece interesante resaltar el momento en el que vuelve al Código Penal español. La pena de muerte vuelve al Código Penal español, al Código Penal franquista, ¿no? En 1944 se modifica el Código Penal español y se reincorpora al catálogo de penas la pena de muerte, con una exposición de motivos en la que se decía que un Estado fuerte y justiciero no puede prescindir de la pena máxima. Entonces creo que es un ejemplo, ¿no?, esa exposición de motivos que calificaba al Estado español de 1944 como Estado serio y justiciero, ¿no?, puede decirse que son las características que acompañan a un Estado que contempla esa pena dentro de su articulado. Bueno, esa es la pena de muerte. Definitivamente se elimina del ordenamiento jurídico español con la aprobación de la Constitución española del 78, que la declara abolida, excepto lo que dispongan las leyes penales en tiempo de guerra, que más o menos la misma redacción, ¿no?, del artículo 27, creo que es, de la Constitución salvadoreña, si no me equivoco, y podemos decir que es la línea que siguen tanto el ordenamiento jurídico salvadoreño como el español. Es una línea compartida por una serie de países que la declaran abolida en sus códigos penales normales, los dirigidos a la población en su conjunto, pero se reservan esta eventual aplicación, recurso a la misma, en tiempo de guerra. Si se pudiera hacer un análisis a la vez que histórico-legal sobre la pena de muerte, un análisis histórico-criminológico sobre cómo la incorporación a los códigos penales de esa pena de muerte incidían en la subida o bajada de los índices de criminalidad, a lo mejor nos podíamos llevar la sorpresa de que esa pena de muerte que se ejecutaba con tanto pompa, ¿no?, con tanto espectáculo, el cadáver quedaba en el cadalso, no podía ser recuperado por la familia hasta pasadas no sé cuántas horas, sería enterrado sin ninguna ceremonia, etcétera, etcétera. Bueno, pues podemos imaginarnos que criminológicamente la aparición o desaparición de esta pena máxima de los códigos penales no determina la disminución de la delincuencia, no tiene el efecto que supuestamente se predicaba
predica de él, ¿no? Porque uno de los argumentos que se usan a favor de la pena de muerte es la existencia de la pena de muerte determina una rebaja de los delitos cometidos. Esto no es cierto. Son variables que el delincuente no calcula. El delincuente comete el delito y no se plantea, no actúa fríamente. A lo mejor si hablamos de delincuencia de cuello blanco, sí. Si a lo mejor estamos hablando de delincuentes que actúan con cantidades dinerarias y que actúan con frialdad y con una formación y unos conocimientos, sí pueden plantear, vamos a ver, a partir de, de 400.000 euros, estamos hablando de un delito contra la seguridad social, un delito de fraude de subvenciones, voy a defraudar 1 euro menos para que nunca sea delito. A lo mejor así, pero esa criminalidad que comete los delitos que tradicionalmente han estado castigados con pena de muerte no actúa de esa forma fría, no se plantea si está castigado con pena de muerte. Es más, podríamos decir lo contrario, ¿no? Hay una obra muy importante del profesor Marino Barbero Santos sobre los mitos a favor de la pena de muerte. Don Marino va desmontando cada uno de estos mitos y él analiza, ¿no? Pues que los momentos históricos en los que han aparecido asesinos tan atractivos como Jack, el Destripador, el vampiro de Düsseldorf, ¿no? En los momentos en los que estos atractivos asesinos cometían sus delitos, había personas que iban directamente a la policía a autodenunciarse. Yo soy el asesino, yo soy el protagonista de esta historia, ¿no? Entonces, más que un efecto intimidatorio, lo que levanta la pena de muerte es un efecto atrae. La pena de muerte tiene su atractivo, ¿no? Entonces, bueno, deberíamos de replantear siquiera ese criterio a favor de la pena de muerte, porque, como repito, no intimida más esa pena que una pena de prisión, ¿no? Pero ¿estás consciente tú, María, de que hay muchas personas que echan de menos, digamos, la aplicación de la pena de muerte, o quienes no la vivieron de cerca, esos momentos de la historia, aspiran a que se imponga la pena de muerte cuando, como en nuestro caso, la población está aterrorizada por la criminalidad? Surgen muchas voces, incluso de la clase política, que ofrecen restaurar la pena de muerte en nuestro país, que fue abolida en 1983 en el artículo 27 de la Constitución. Pero ¿estás consciente de eso, de que hay muchas personas que exigen a las autoridades, y hay también a veces autoridades que se atreven a ofrecerlas? Yo no sé si de manera sincera o porque así lo piensan o porque creen que esto es factible. ¿Estás consciente de que la pena de muerte, yo ayer aquí en estos mismos micrófonos lo manifesté también, mi total rechazo a la pena de muerte, que por ninguno de los lados que pueda analizarse podemos asegurarnos de la eficacia? Pero estas personas que exigen la pena de muerte, ¿qué hay que hacer con ellas? ¿Hay que convencerlas? Bueno, mi conclusión aquí ayer fue que cada quien puede pensar como quiera pensar, porque hay temas tan conflictivos que a través de la historia no se han resuelto, siguen discutiéndose, y la pena de muerte es una de ellas. ¿Tu opinión? Napoleón ha sido un estratega militar grandísimo, ¿verdad? Y ya sabemos que no hace falta matar mosquitos a cañonazos. Respecto a la delincuencia, ¿cómo hacer para acabar con la criminalidad violenta? Evidentemente, yo vengo de un país que vive una realidad completamente distinta a la salvadoreña. Yo me asusto cuando veo ayer en la prensa en El Salvador, en San Salvador, que el cementerio de San Salvador está, ya no caben más cadáveres. Entre la gente que se muere porque se tiene que morir y todas las personas que mueren violentamente, pues que está saturado, ¿no?, el cementerio. Con lo cual yo me planteo, si el cementerio está saturado, será
significa que hay menos personas vivas, con lo cual habrá menos personas en prisión y menos personas en las calles salvadoreñas. La hora pico de esta mañana viniendo en tráfico para acá, me da que no, que sigue siendo una ciudad bastante populosa. Evidentemente la vuelta o el discurso, el recurso actualmente, ¿no?, otra vez a la pena de muerte es recurrente, claro que es recurrente, porque tenemos un grave problema de delincuencia violenta que no sabemos cómo acabar con ella. ¿Podemos matarlos? Claro que sí. Podemos utilizar los cañones para matar a los mosquitos, pero quizás deberían los legisladores modernos al día de hoy plantearse que los fenómenos criminales deben ser controlados o pueden ser controlados con otro tipo de políticas, ¿no? Deben ser controlados con otro tipo de políticas, no siempre políticas penales y no solo con políticas penales. A mí me parece grave un argumento que he leído o he escuchado estos días que llevo en El Salvador en esta ocasión, que bueno, el índice de homicidios en El Salvador, que ha superado la media histórica, ¿no? Hubo un día hace 2 semanas en España que yo leía en la prensa española, no en la prensa salvadoreña, que se habían superado los índices, ¿no?, de homicidios en un día en El Salvador, en toda la historia. Ese problema está ahí. En España yo no tengo esa criminalidad, entonces reconozco que no vivo el problema como lo viven ustedes. A pesar de eso, entiendo que es necesario recurrir a otro tipo de políticas criminales, a otros discursos políticos criminales que en primer lugar pongan en valor la vida. Yo creo que la vida del ser humano vale mucho, ¿no? Y estos índices de criminalidad ponen de manifiesto un desprecio hacia la vida, yo creo que hacia la propia y la ajena, ¿no? De ahí que se muera tan fácilmente o se mate con tanta facilidad, ¿no? ¿La pena de muerte acabará con esa clase de violencia? No, la pena de muerte va a convertir en héroes al marero o a la marera que se ha ejecutado, porque va encima a crear esa vis atractiva, va a ser elevado a los altares, si me permiten, en esa subcultura de su organización criminal, y lo único que va a favorecer es que otras personas quieran emular el comportamiento de esa persona que fue condenada a pena de muerte, ¿no? No va a solventar el problema de la criminalidad, va a generar otro tipo de problemas. En España acaba de incorporarse al Código Penal la cadena perpetua. Entonces, desde que ha entrado en vigor el día 1 de julio la cadena perpetua hasta el día de hoy, en los meses de julio y agosto han sido meses que se ha generado una violencia muy, muy, muy violenta en España, pero unos delitos además, ¿cómo les diría, no? Padre que degolla a sus hijas de 5 y 7 años, madre que clava puñal en el corazón de su hijo en la capilla de un cementerio, el hijo recién nacido, unas cosas para estudiarlo, ¿no? Para qué está pasando con que ha pasado este verano en España para que haya subido tanto el índice de criminalidad violenta. Probablemente el hecho de que se haya fagocitado por parte de las autoridades españolas la entrada en vigor de esa cadena perpetua ha generado una visa atractiva. A ver quién es el primero. Yo ya tengo identificado quién es el primer delincuente que va a ser condenado a esa pena de cadena perpetua. Si la reincorporación, valga el ejemplo, ¿no? La reincorporación a un ordenamiento jurídico como El Salvador, una sociedad como la salvadoreña, de esa cadena, de esa pena de muerte, lo único que va a generar, yo estoy convencida, es elevar a los altares de la criminalidad a las personas que sean condenados. Entonces, vamos a intentar avanzar. La pena de muerte es una pena atávica para la nueva delincuencia, para esta nueva delincuencia tatuada de arriba a abajo, para esta nueva delincuencia sofisticada que utiliza unos medios para matar vamos a recurrir al atavismo de la pena de muerte. Si evoluciona la delincuencia, ¿cómo puede ser que el Estado retroceda en las respuestas que ofrece frente a los fenómenos criminales? Entonces, un derecho penal moderno y una sociedad moderna creo que debe de estar preparada para ofrecer paquetes penológicos
en primer lugar, respetuosos con la dignidad de los penados, porque una cosa distingue a una organización criminal de mí, que no pertenezco a una organización criminal, y es que yo respeto los derechos humanos. La imposición, pertenecer a una sociedad que de repente recurra a la pena de muerte, desde mi punto de vista, hace que el Estado pierda legitimidad democrática, porque recurre a instrumentos, a los propios instrumentos que recurren también las organizaciones criminales. Una cosa, Sidney, me gustaría añadir, que salió ayer en la maestría de la UCA, en la que, como has dicho, participo desde hace unos años y de la que me siento tan cómoda. Una cosa ha salido estos días en clase, y es que hablar de la pena de muerte, la eliminación de la pena de muerte de nuestros códigos penales, lo moderno que son los códigos penales que han eliminado la pena de muerte, sin embargo, todavía más grave que la pena de muerte creo que es la muerte sin pena, fenómeno que puede estar ocurriendo en muchos países, México, con esos desaparecidos que ahora ya no sabemos qué pasó de verdad, si los incineraron, los cadáveres, ¿dónde están los cuerpos de esas personas? Brasil, Colombia, personas desaparecidas, ¿no? Personas que desaparecen, delincuentes que han desaparecido, o personas que han desaparecido, dejémoslo ahí, ¿no? Creo que además de cambiar la legislación correspondiente, tiene que cambiar la mentalidad de los aplicadores del derecho, ¿no? Tiene que cambiar la mentalidad de los aplicadores del derecho, porque si la pena de muerte es cruel, más cruel es la muerte sin pena, es decir, sin siquiera un procedimiento de imposición, sin siquiera un pronunciamiento judicial y sin siquiera una garantía mínima de que va a ser ejecutada en atención a un protocolo, ¿no? Sí. Para conocer un poco sobre el pensamiento de la sociedad española, España ha vivido también momentos muy tristes de atentados terroristas. Recordamos el tema de los atentados terroristas en los trenes, ¿verdad? Uh-huh. Que fue repugnante y cobarde la actitud de los terroristas. En esos momentos, y pueden existir otros momentos muy tristes que causan indignación, me gustaría conocer ¿qué piensa la sociedad española frente a unos hechos de esta naturaleza respecto a la pena o a la reacción estatal frente a estos hechos? ¿En algún momento han recurrido la sociedad o las autoridades a replantearse la pena de muerte? La pena de muerte no, pero sí es cierto que desde los atentados terroristas, yihadistas en España se han ido sucesivamente modificando las leyes penales de tal manera que la pena máxima que contempla el ordenamiento jurídico español, que es la pena de prisión, la última reforma que ha sufrido esta pena se ha producido a través de la Ley Orgánica 2 estos delitos, ¿no?, de terrorismo, se ha producido a través de la Ley Orgánica 2/2015, que ha entrado en vigor el día 1 de julio, en el que se hace frente al terrorismo yihadista. Entonces, las reformas que ha habido en el ámbito de la legislación española para luchar contra el terrorismo ha consistido en primer lugar, en agravar la pena. Bueno, ya tenemos la cadena perpetua, ¿no?, la prisión permanente revisable, en agravar las penas, en endurecer el cumplimiento de esas penas, y la última modificación habida, operada por la Ley Orgánica 2/2015, que ha entrado en vigor el pasado 1 de julio, ha consistido en eliminar el elemento pertenencia a la organización terrorista para hacer frente, según nuestro legislador, a los lobos solitarios, ¿no?, a ese terrorismo yihadista en el que una persona sin contar con el apoyo de la organización criminal comete crímenes, atentados que pueden causar estragos y muertes de muchas personas, como lamentablemente tenemos ejemplos en Europa, ¿no? Por ahí ha ido la reforma. Claro que hay colectivos de víctimas en España. Las víctimas están organizadas, los colectivos de víctimas están organizados, y tras los atentados de Madrid se da la circunstancia, pues que había ya un colectivo de víctimas del terrorismo de ETA, que es el terrorismo que ha asolado, ¿no?, a la sociedad española durante muchos años, y cuando se produjeron estos atentados de los trenes de Madrid surgió una nueva asociación, una asociación distinta
no comparten. Hay víctimas y víctimas del terrorismo, están separadas, no comparten las finalidades una de otra. Yo en mi universidad, que trabajo en el grado de Criminología y Seguridad, imparto la materia de victimología, ¿no? Una de las asignaturas que yo he impartido en ese grado es la victimología, y hay colectivos de víctimas que lo que pretenden es olvidarse, reinsertarse, ¿no? Después del delito. La víctima también necesita un proceso de reinserción social, ¿no? Y el derecho penal normalmente se ha encargado de la reinserción social del delincuente, dejando a su suerte a la víctima. Bueno, ahora ya nos hemos dado cuenta que la víctima también necesita ese apoyo de la sociedad. Bueno, pues hay víctimas que después de sufrir el drama, el trauma personal del delito, lo que necesitan es olvidarse que han sido víctimas de un delito, mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, y conseguir el apoyo para seguir mirando hacia adelante. Y sin embargo en otros momentos hay colectivos de víctimas que permanecen en el balancín de la victimización, ¿no? En el sentido de que se estancan en esa condición de víctima, no miran hacia el futuro, sino que miran hacia el pasado, hacia el daño y el delito que han cometido. Y entonces, bueno, las respuestas son dispares, ¿no? Las respuestas que se ofrecen en la sociedad española son dispares, pero tengo que decir que esos gritos de la sociedad ante crímenes terroristas, ante muertes de niños y seres indefensos, ante delitos complejos, delitos de atentados contra la libertad sexual y causación de la muerte, esto es lo que ha llevado a que el legislador español se haya planteado la reincorporación al Código Penal de la criticable, desde mi punto de vista, pena de prisión permanente revisable, pero no ha llegado el debate a abarcar la pena de muerte, ¿no? Bien, les invito a que participen llamando, haciendo sus propios comentarios. Yo creo que, tal como lo has dicho, María, la sociedad española y la sociedad salvadoreña respecto a la criminalidad vive situaciones totalmente distintas. En España vemos a veces esporádicos ataques terroristas que causan indignación a la sociedad. La sociedad salvadoreña de manera permanente es víctima del temor, del terror, víctima a sus derechos fundamentales, es decir, son dos cuestiones diferentes. Y por eso yo creo que es importante conocer la opinión también de la gente. En esta primera parte hemos concluido de que la pena de muerte es una pena inhumana, que no es eficaz, que no puede alcanzar lo que podría aparentemente prometer, y que por lo tanto los estados no deben de recurrir a esa pena. Hay una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Los saludo primeramente a ustedes que están en cabina. Muchas gracias. Yo vivo aquí en un cantón por el Tipucá, pero ya tengo mis años y me he dado cuenta que a veces los que utilizan las leyes son los mismos que están dando al que anda en la calle las armas para que anden haciendo la delincuencia. Si se aplicaran la pena de muerte, los mismos aquellos que son los que los impulsan a hacer eso, les estarían inculcando. ¿Cómo es posible que esta gente que de por años, hablando de El Salvador, han estado maltratando a nuestro pueblo, masacrando a nuestro pueblo, y ahora como diputados vayan a impulsar una ley cuando saben que ellos mismos nos han metido a este problema? Se conoce como el Chato Vargas, hoy diputado, otro de apellido Pérez, hay un montón de gente que han sido asesinos de por vida, y ahora mire cómo estamos pidiendo penas de muerte. ¿Por qué no buscan la solución a través de la comida? El campesino perdió sus cosechas, aquí nadie ha tenido ni siquiera la oportunidad de comerse un elote, se perdieron todo, pensando en leyes nefastas, en vez de pensar cómo darle el problema que tenemos de esta sequía tremenda, los vamos a morir de hambre. Pero les repito, a esa gente que pide la pena de muerte es porque han sido asesinos y quieren seguir quitando de la sed de matar ya con una ley en sus manos. Bueno, muchas gracias por su participación. Creo que ha sido muy claro desde su propia percepción explicar su oposición a esta pena de muerte. Bueno, María, hablemos ahora de
bueno, si no hay pena de muerte, si está descartada la pena de muerte, si no conviene volver a ella, ¿qué tenemos? ¿Qué pena tenemos? ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Hay otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos Quiero días. felicitarlo por pertenecer a la sala de lo constitucional, porque ustedes son los únicos que están poniendo orden en el país. Que Alan fuera que todo, la Corte Suprema de Justicia, los jueces, todos fueran como ustedes. De la pena de muerte quiero decirle de que para mí no debe existir eso, porque no creo de que, póngase de pensar, un pobre, como dice el anterior que habló, con una persona de eso, cree que le van a meter la pena de muerte a esa persona de la alta jerarquía del cuello blanco. No lo van a meter, la pena de muerte lo van a meter al pobre. Gracias. Bien, muchas gracias por su participación. No sé si tienes algún comentario a estas llamadas, María. Pues sí, yo quería darle las gracias a las dos personas que han llamado por sus intervenciones. Me parece bueno, de una realidad la que están comentando y una muy duras, ¿no? Las referencias que han hecho. Efectivamente, podemos estar incluso hablando de un negocio criminal, ¿no? En mi universidad, permítanme una equiparación, se ha puesto de manifiesto que las mismas empresas que le fabrican a los estudiantes los instrumentos tecnológicos para que copien en los exámenes, están fabricando los métodos para desinhibir de frecuencia las aulas para que los estudiantes no puedan copiar. Es decir, ese negocio al que hacía referencia el primer oyente que ha llamado. Eso, yo coincido con usted, señor, en una cosa básica que ha dicho. No se puede responder exclusivamente con respuestas penales, y respuestas penales de la entidad de la pena de muerte. Hace falta otro tipo de políticas que pongan solución a la dura situación que están viviendo en el campo salvadoreño, como usted acaba de hacer referencia. Políticas que solventen los problemas reales que tienen esta sociedad. Políticas que determinen, que profundicen en el arraigo social, en el arraigo familiar, de tal forma que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, no nos olvidemos de ellas, no tengan necesidad de buscar una aparente seguridad que le proporcione una organización criminal que las va a llevar, en definitiva, a una vida violenta. Y ahí está el origen de la delincuencia. Incidamos ahí y probablemente el debate sobre la pena de muerte sea un debate de ciencia ficción. Bueno, eliminada, digamos, la pena de muerte. Sí, perdón. Eliminada ya la pena de muerte. Ya la pena de muerte, hablemos ahora de la pena de prisión. ¿Ahora qué, verdad? ¿Ahora qué? La pena de prisión, digamos, la pena de prisión también es objeto de críticas, ¿no? Se considera también una pena fracasada porque no logra los objetivos. Prisión es prisión. Aquí en España, en Estados Unidos, es privación de libertad. Las condiciones varían muy seguramente, pero es privación de libertad. ¿Tú crees en la pena de prisión, María? Bueno, yo creo en la pena de prisión. No creo en las jaulas. Creo en la pena de prisión. Si entendemos por pena de prisión encerrar a una persona entre 4 barrotes y allá se pudran, eso para mí no es una pena de prisión. Ese es el mismo trato que se le puede dar a un animal violento, simplemente, ¿no? El Estado, ¿no? Se compromete o adquiere el compromiso, ¿no? Cuando en nuestras leyes penales, penitenciarias, ¿no?, consagramos en España y en El Salvador la pena privativa de libertad como la pena máxima, que efectivamente en El Salvador, después de esas sentencias, coincido también con el segundo oyente en el valor y en el papel importante que está desempeñando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, espero haberlo dicho bien, ¿no?, porque está en definitiva adecentando el contenido de un código penal de disposiciones que deberían ser eliminadas. Me da la sensación de que estas disposiciones que están siendo eliminadas del Código Penal salvadoreño a base de sentencias de la Sala de lo Constitucional, en España están llegando una detrás de otra. Es decir,
que hay un cruce, hay un cambio completo entre el Código Penal salvadoreño, que empieza a eliminar periodos de seguridad, que empieza a eliminar excepciones de aplicación de regímenes de semilibertad a penados por determinados delitos de terrorismo o de organizaciones criminales, y sin embargo estos periodos de seguridad son los que están llegando al Código Penal español. Esperemos que el Tribunal Constitucional español en breve tenga ocasión de valentía de pronunciarse sobre la constitucionalidad, por ejemplo, de la prisión permanente revisable, que el mismo día 1 de julio que entró en vigor se presentó el recurso de inconstitucionalidad por parte de todas las fuerzas políticas. Entonces, yo creo en la pena de prisión, sí, creo en la pena de prisión porque se puede trabajar con el interno y con la interna durante el tiempo que esa persona esté dentro de los muros carcelarios. Los estados, cuando privan a una persona de su libertad por la comisión de un delito, estoy hablando de personas que han cometido hechos constitutivos de delito, cuando el Estado priva de libertad a estas personas, tiene que adquirir un compromiso respecto a esa persona. Entre otras cosas, se supone que las penas las va a ejecutar de tal forma que estén orientadas a la reinserción social y a la readaptación social, según el término preferido en unos ordenamientos jurídicos o en otro, pero tiene que hacer algo, porque los fines de la pena, hablábamos el otro día en clase, ¿no?, de la pena privativa de libertad. La reinserción social tiene una finalidad preventivo general también, ¿no? La sociedad comprueba que el sujeto que ha cometido el hecho delictivo X acaba en prisión durante una serie de años. Bien, también la pena privativa de libertad tiene una función de retención y custodia, y el Estado se tiene que hacer responsable de la suerte que corra la vida de estas personas que están privadas de libertad. Durante el tiempo que estén en un establecimiento penitenciario hay que trabajar con estas personas. Hay que trabajar con ellos y hay que poner en marcha programas de tratamiento penitenciario. Programas de tratamiento penitenciario que son los que están en las prisiones en las que se están llevando a cabo. En España, por ejemplo, hay tratamientos. Ahora, con la crisis económica en España no hay nada, permítanme que se lo diga, pero cuando no había crisis económica y nos preocupábamos por prevenir la criminalidad, se intervenía en cárceles con programas de tratamiento de personas privadas de libertad. Expresamente el Reglamento Penitenciario Español, que es un reglamento del año 96, ya establece que para los condenados por delitos contra la libertad sexual existirán programas de tratamiento. La Ley Orgánica 1/2004 de protección integral frente a la violencia de género también previó en su momento la modificación del reglamento penitenciario para poner en marcha en las cárceles programas de recuperación de maltratadores. En definitiva, son programas que lo que intentan hacer ver es intenta que el interno comprenda el delito que ha cometido y el daño que le ha causado a la víctima, el daño que ha causado en los delitos con víctimas, obviamente, ¿no? El daño que ha llegado a causar a una persona. Entonces, mediante esta vía de intentar concienciar al penado del daño que ha causado a la víctima, se previene la comisión de futuros delitos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que debe de tener todo privado de libertad? Todos los derechos, excepto el de la libertad. La pena privativa de libertad priva de la libertad ambulatoria. El resto de derechos no son inherentes a la privación de libertad. Evidentemente hay una privación de libertad externa. Una persona, cuando está dentro de la prisión, no puede determinarse libremente para asistir a un partido de fútbol el martes por la tarde en San Salvador, porque está privado de libertad. Y hay también una privación de libertad dentro de los muros carcelarios, porque no puede decidir ir a las 4 de la mañana a hacer deporte. No puede tomar. Hay unas reglas, un orden establecido dentro de la prisión que requiere que sean respetados por parte de los internos. El resto de derechos, todos. Una persona tiene que tener derecho a una alimentación adecuada dentro de los establecimientos penitenciarios, y no sé yo, ¿no?, si la alimentación es la adecuada dentro de las prisiones. Derecho a que se cuide por su salud, por supuesto, pero sobre todo a que se proteja su integridad física y su vida. Yo he visto imágenes que me han hecho llegar mis estudiantes
sobre prisiones salvadoreñas de hombres a las que yo no he ido. Yo solamente he estado en la prisión de Ilopango y en la granja penitenciaria de Izalco, que son centros penitenciarios de mujeres. Yo he visto, y no he visto esas imágenes, tengo que decirlo, pero yo he visto imágenes de cárceles masculinas en las que no te puedes creer que son personas los que estás viendo, ¿no? De la masificación del 300 y pico % que existe en estas cárceles. En esas condiciones no se puede hacer nada. Entonces, más que... No sé, ¿no? Entonces es una decisión política. Nuestras autoridades deben decidir en poner en marcha programas de prevención de la criminalidad fuera de la prisión, en las escuelas, arraigando a los jóvenes y a las jóvenes en sistemas no violentos, ¿no? Si prevenimos la criminalidad y evitamos que llegue tanta gente a prisión, no hará falta construir nuevas prisiones. También podemos construir nuevas prisiones. O también podemos buscar alternativas a la pena de prisión. También podemos intentar distinguir delitos de bagatela de delitos de una gran importancia y reservar las penas de prisión pues para delitos graves, ¿no? Los medios telemáticos de control, pulseras electrónicas que son una realidad, para determinadas parcelas criminales en España, son idóneos, por ejemplo, para permitir a penados que están terminando ya, que llevan una serie de años en prisión, para sacarlos de las prisiones. ¿Significa que porque tiene el medio telemático ya puede hacer lo que quiera? No, el medio telemático en estos casos del penado que se encuentra en régimen de semilibertad, pues ni siquiera hace falta que vayan a dormir al establecimiento penitenciario. El penado está en su casa con un mecanismo que no puede quitarse de su muñeca o de su tobillera, y en su casa, en la casa en la que está cumpliendo, donde vive, ¿verdad?, se ha instalado un medio fijo que le va a impedir salir de la casa. Entonces, estamos ante un supuesto en el que el penado pone su propia casa como lugar de cumplimiento de la última fase de la pena privativa de libertad. Pues ese penado ya no está dentro de la prisión, ya ha dejado libre una cama dentro de la prisión, ya no hay que proceder a alimentarle a él, y en definitiva estamos sacando de prisión lo que se puede sacar y dejar dentro de prisión pues la criminalidad más violenta. Bueno, nuestras prisiones son realmente espeluznantes. Hay una sobrepoblación, unas condiciones infrahumanas, deficiente alimentación, desatención en salud, ausencia de educación, ocio generalizado, las condiciones de vida muy precarias. Pero yo no te voy a pedir que hables de las prisiones salvadoreñas, uno, porque dices que no las conoces personalmente, y segundo, porque quizás tendrías limitantes para cuestionar, para criticar el sistema penitenciario. Quisiera que hablara de tu sistema penitenciario español, de cómo está organizado los centros penitenciarios, y yo creo que eso nos va a ayudar a entender mejor las deficiencias de nuestro sistema. Por ejemplo, aquí vemos con frecuencia de que al interior de las cárceles se incautan armas de cualquier tipo, teléfonos, aparatos de comunicación permanentes. Hay unas afirmaciones de que dentro de las cárceles se cometen todavía y se ordenan hechos delictivos fuera de ellas, que hay estructuras cuyos jefes están privados de libertad y continúan ejerciendo la función de jefe, que introducen objetos prohibidos. Bueno, creo que este día aparece una noticia en donde hubo una captura de más de 15 o 20 personas acusadas de introducir objetos ilícitos a los centros penitenciarios. Vemos aquí con mucha frecuencia la cantidad de decomisos que se realizan de armas, de cuchillos, de pistolas, yo creo que hasta granadas. En algún momento apareció que se habían incautado, que estaban en el interior de las prisiones. Por lo tanto, la administración penitenciaria ha sido incapaz de frenar
todo estos conspiración delictiva que existe al interior de las mismas. Obviamente fallan los mecanismos de control. Como te digo, no vas a hablar de esa situación porque no la has vivido, no la conoces. Quizás tendrías la limitante de criticar, de cuestionar un sistema penitenciario salvadoreño totalmente ineficiente respecto al control de ingreso a los mismos. Quisiera que hablaras del sistema español. ¿Cuáles son las cosas que se advierten, que se conocen en el sistema penitenciario español? ¿Es posible encontrar dentro de las prisiones españolas decomisos de armas, de teléfonos entrados ilegalmente? ¿Es posible las fugas? ¿Cómo está organizado el sistema penitenciario español en la práctica? Sí, el sistema penitenciario español es un sistema, diríamos, moderno. Es un sistema que parte del principio básico de la separación de los hombres de las mujeres, de los reincidentes de los no reincidentes, de los autores de delitos dolosos de los autores de delitos imprudentes, separación, que lo que intenta precisamente es identificar un grupo de personas con las características similares para poder incidir tratamentalmente sobre ellos. La moderna arquitectura penitenciaria española, que por cierto arquitectos penitenciarios españoles están yendo a Estados Unidos para reproducir las cárceles españolas en Estados Unidos, se caracteriza porque al día de hoy se han eliminado las viejas prisiones en las que todos los penados estaban incorporados a un recinto único. No sé si me explico bien, pero sí voy a intentar ahora, cuando diga lo que hay van a entender lo que quiero decir. Se ha sustituido el viejo modelo de prisión antigua por cárceles compuestas por módulos, ¿no? Son grandes recintos penitenciarios en los que hay 12, 13 módulos y en cada uno de esos módulos pues se ha clasificado a un grupo de penados. Ahí están los penados en primer grado, que son aquellos que se pueden pasar 23 horas al día en celda individual y tienen 1 hora al día de paseo, hora al día que evidentemente la autoridad penitenciaria puede hacer que cumpla la hora paseando sin encontrarse con ningún otro interno, es decir, que se puede modular el contacto que tenga el interno dentro de ese establecimiento penitenciario. El régimen penitenciario es duro, la vida de las personas que están privadas de libertad en ese primer grado es bastante duro. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención y es que si bien en El Salvador está la delincuencia y la violencia de la delincuencia que proviene de las organizaciones criminales juveniles, que existen penales específicos, ¿no?, en los que están los miembros de la Mara X están en este penal, los miembros de la Mara Y están en este otro penal, es decir, se les agrupa. En España la política antiterrorista, permítanme que haga el símil, ¿no?, porque es el fenómeno criminal de referencia y no quiero entrar ahora en la declaración última de la Corte con la consideración de terrorista de estas personas. Ha consistido no en acumular a todos los terroristas en un centro penitenciario, sino en dispersarlos de tal manera que se les imposibilite poder estar en contacto entre ellos, que se imposibilite desde la prisión poder planificar nuevos hechos constitutivos de delito. ¿Se puede estar a favor o en contra? Cuidado, que a mí la política penitenciaria de dispersión de los condenados por delitos de terrorismo en las cárceles españolas me parece muy discutible porque rompes completamente los vínculos del penado con su familia, no recibes visitas de la familia y por tanto lo prisonizas mucho más y la prisonización no causa ningún efecto positivo en la vía de la reinserción social del penado. ¿Armas en las cárceles españolas? Claro, podrá haberlas. Hay sentencias, hay casos que se destapan más que de funcionarios de prisiones, sí hay casos de acuerdo con los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿verdad? El policía que no mira, que no registra y permite la entrada de un alijo de drogas. Claro que hay sentencias. Sí que hay casos en los que se pone de manifiesto que hay funcionarios de prisiones, que hay policías
que aunque son policías, funcionarios de prisiones, son miembros de la propia organización criminal y van a favorecer esa entrada de teléfonos móviles que se supone que no deberían de funcionar dentro de los establecimientos penitenciarios, teléfonos móviles, armas dentro de la prisión. Bueno, yo he llegado a ver en el puerto de Santa María, en la ciudad donde yo vivo, un arma fabricada con un bolígrafo. Eso sí lo he visto yo, pero un arma con el que se mata, ¿no? Es decir, el interno no tienen, van a comer y en el comedor los tenedores, los cubiertos que se les facilita a los internos para la comida son cubiertos de plástico. Yo he estado en cocina, dentro de las grandes cocinas de los grandes establecimientos penitenciarios, y los internos que tienen acceso a instrumentos cortantes son responsables de que cuando acabe la labor que están realizando en cocina, devolver justo esos instrumentos cortantes. Es decir, el control es elevado. ¿Que existe droga dentro de las prisiones? Mire, pero yo te puedo decir, Sidney, que conozco sentencias en España de casos de la madre o la esposa que intenta meter en prisión para su hijo o para su hija que consume, que es drogodependiente, una papelina de heroína, una cantidad de cocaína, pero bueno, en el interior de un bocadillo, de una tarta, en el dobladillo de un pantalón. Hay sentencias, claro que sí, pero yo creo que el problema es que es distinto. Estamos hablando de una realidad completamente distinta. No sé cuánta cantidad de droga se incauta dentro de las prisiones salvadoreñas, pero me da a mí que no entra, que la droga no se hace invisible para entrar dentro de las prisiones, ¿no? Pero esa realidad dentro de las cárceles españolas es muy distinta a la que yo descubro cada vez que buceo, ¿no?, en la realidad salvadoreña. Bien, hemos llegado ya al final del programa, son las 8 de la mañana. Muchas gracias, María, por hacer espacio, por madrugar, ¿no? Tú le llamas Gracias madrugar a las 7 de la mañana, aquí las 7 de la mañana. No, perdón, yo he madrugado a las 5 de la mañana con los pericos de la UCA me han despertado, ¿eh? Bueno, ha sido un gusto siempre que estés aquí en esta radio y gracias. Cada vez que vengas por acá vamos a pedirte que nos acompañes con estos micrófonos. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves en este programa Deberes y Derechos. Que tenga un buen día.